Muy buenos días, hermanos. Esperamos que hoy Dios está usándoles en una manera muy grande, que tengan buenos cultos hoy y que Dios les use en su predicación en alcanzar las almas que necesitan de Cristo todavía. Esperamos que tengan un gran día en los cultos y que los hermanos se hallen fieles en la casa de Dios hoy. Entonces, estamos orando por ustedes. Gracias por sus oraciones, su apoyo al seminario. Les recordamos, los días 25, 26, 27 del mes que entra, último lunes, martes y miércoles, estaremos celebrando, teniendo nuestra graduación. En este año estamos celebrando 70 años de existencia desde que comenzó el seminario en el año 1952. Esperamos que se puedan congregar con nosotros y disfrutar estos cultos especiales. Tenemos los hijos del fundador que van a estar con nosotros, dos de ellos, el hermano Jaime Smith y también el hermano Leonardo Smith. Entonces, a la vez vamos a ver algo de la historia del seminario desde su principio hasta el presente. Entonces, les animamos también que preparen sus jóvenes, que Dios ha tocado sus corazones para que les sirvan de tiempo completo, como Cristo entrenó y preparó a sus apóstoles 3.5 años. Entonces Dios quiere que ellos también se preparen. Les invitamos que pues se preparen aquí en el seminario. Tendremos la apertura el mes de septiembre, primer lunes. Entonces ahí pueden entrar. Esperamos que los preparen, que nos los manden. Y entonces vamos a pasar un buen año preparando los obreros de Dios para la mies de Cristo. Cristo dijo, orad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. En esta mañana abren sus Biblias a la epístola a los Romanos. Capítulo 12, entonces este capítulo está un poco extenso. Hay mucha materia, hay muchos temas en este capítulo, pero hoy queremos entretener el tema cómo vivir una vida recta. Pablo tenía un problema con el pecado igual como tú y yo. Al ser salvo, esto soluciona el problema de la condenación, el problema de ser dominado por el pecado, pero no resuelve el problema del pecado en nuestros miembros, porque todavía tenemos las concupiscencias y los deseos carnales que no agradan a Dios. Tenemos la garantía al ser salvo de que Dios nos vaya a cambiar y transformarnos a su imagen perfecta. Pero en esta vida sí hay problemas. Por eso Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo decía, cuando él, creo que fue en el capítulo 7 o capítulo 8, creo que capítulo 7 de Romanos, en uno de los estudios, él dijo, cuando yo quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. Entonces, pero es posible que tú y yo vivamos una vida recta, una vida correcta, no perfecta, pero correcta y recta delante de Dios. Podemos andar en el Espíritu, podemos andar agradando a Dios y siendo un testimonio a los demás, y en lugar de repelar a los que necesitan de Cristo, atraerles a Cristo Jesús. Entonces, hay por lo menos 4 cosas en este capítulo que nos ayuda a vivir una vida recta delante de Dios. Y lo primero es en el versículo 1 y 2, donde él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podemos tener esto, pero comienza con una entrega a Dios, una consagración de sí mismo a Dios mismo.
Tú y yo podemos tener todo lo de Dios cuando le recibimos. Tenemos todo lo que hay de Dios. Tenemos su espíritu, tenemos a Él morando en nuestros cuerpos, tenemos a Él con la garantía de la gloria. Tenemos Él, pero si queremos vivir una vida recta, esto demanda que tú y yo hagamos una entrega a Dios. Claro, comienza con la salvación, recibiéndole como su Señor y Salvador. La Biblia dice, a los suyos vino Cristo, pero no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, dice Cristo, y Él te quiere salvar. Entonces, esa es la primera entrega, pero es hecha una vez para siempre. Para la entrega de que Él habla aquí, es una entrega de nosotros, nuestros cuerpos, nuestros miembros a Dios diariamente. Él nos dice que nos va a costar, nos cuesta un sacrificio. No es fácil, demanda un esfuerzo, demanda una intención a propósito de nuestro corazón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Entonces, esto es el costo, un sacrificio. No va a ser fácil. Entonces, lo que tú y yo debemos hacer cada día al levantarnos de la cama es mirar a Dios y decirle, Señor, hoy yo quiero servirte, hoy yo me entrego a ti para que me uses en la manera que tú quieras, que me protejas, me uses, me lleves adelante y que otros puedan ver el ejemplo de Cristo en mí. Hay que hacer este sacrificio de decirle, heme aquí, Señor, soy tuyo, lo que tú quieras. Para mí hoy estoy aquí para servirte. Pero no solamente demanda un sacrificio, demanda una vida. Demanda una vida tuya. Esta vida debe ser vivo. Esto significa que vas a vivir para Cristo. No vas a estar pasivo. Vas a estar activo. Vas a estar haciendo algo para Dios. Pero debe ser una vida santa. Es decir, una vida pura. Una vida, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. En 1 de Juan capítulo 3, él dice, los que tienen esta esperanza en sí mismo, hablando de la venida de Cristo y está con Él en la gloria. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, se limpia como Él es puro, como Él es limpio. Dios es un Dios santo y tú y yo somos hechos en su imagen y su semejanza. Y como Él es santo, debemos vivir una vida santa. Demanda el sacrificio de nosotros mismos, de nuestra vida, pero de no solamente que vivamos para Dios y seamos santos, pero que hagamos lo que es agradable, lo que Él quiere que hagamos. La vida cristiana no es una vida de vivir por reglas, por mandamientos. Es una vida de agradar a Dios. Entonces, lo que tú y yo hacemos, le agradamos a Dios, pero demanda esta entrega a Dios un servicio. La Biblia dice que en el versículo 1 que este servicio es racional, es decir, es un servicio razonable. Es lo menos que tú y yo debemos hacer, entregar a nuestros cuerpos a Él en un sacrificio, entregar nuestras vidas a Él, vivos, santas y agradables a Dios, y entregarnos para servirle en la forma que Él quiera. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Yo fui salvo en 1962 en Alaska. Sabía muy poco de la palabra de Dios. Pero yo recuerdo unos días después de recibir a Cristo como mi Salvador, yo comencé a pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. ¿Por qué entró este pensamiento en su servidor? Porque ya era de Él. Él me había salvado y ahora el Espíritu Santo estaba en mí diciéndome que debo entregar mi vida a Él y hacer lo que Él quería para mi vida. Y le pregunté y me llamó a predicar el Evangelio. A todos no va a llamarles a predicar, pero
Él nos llama a hacer algo que le glorifique. Pero esta entrega a Dios tiene un modelo. Y él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. El modelo, el patrón que nosotros seguimos en servir a Dios, no es el modelo de este mundo. No es el modelo de la religión de este mundo. No es el modelo de la denominacionalismo de este mundo. No es lo que el hombre piensa como Dios es. No os conforméis a este siglo. No os conforméis al molde de este mundo. El cristiano es distinto. El cristiano es diferente. Nosotros debemos vernos diferentes delante de Dios. Entonces, el modelo no es este mundo, pero el modelo nos transformará en la imagen y la semejanza y en una vida santa y agradable a Dios. Dice, siguiendo el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Pero qué? Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que vas a usar la Biblia, la palabra de Dios, para formar nuestras opiniones, para formar nuestras ideas, para formar nuestra vida. Cristo orando por sus discípulos y los suyos en Juan capítulo 17 dice, santifícalos. ¿Qué significa santificar? Poner aparte, hacer santo, hacer consagrado a mí. Santifícalos en tu palabra, oh Dios. Tu palabra, oh Dios, es verdad. Entonces se va a hacer una transformación a la imagen de Cristo para que otros vean que nos hemos entregado a Dios y no estamos siguiendo al mundo, sino sirviendo a Dios, entregándole nuestra vida en sacrificio. Esa transformación va a venir por medio de la lectura e ingerir la palabra de Dios. Salmo 1 habla de esto, que bienaventurado el hombre en el versículo 2 y adelante dice que el hombre cuyo pensamiento está en él, que está andando con él y está bien con él, entonces va a ser como un árbol plantado junto a corriente, a las aguas vivas. Entonces una entrega a Dios resultará en un modelo de la palabra de Dios, transformación por la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota 4 cosas que la Biblia dice acerca de la voluntad de Dios. Primero, es buena. Es buena. Es para nuestro bien. No está mal. No nos va a hacer terminar en tristeza. Es buena. Es de Dios. Es de Dios. Esa no es la voluntad del hombre. El hombre nunca escoge los caminos de Dios. Son ajenos a él. Entonces es agradable, dice la palabra de Dios. Te va a hacer sentir bien. Te va a hacer estar bien. Y es perfecta también. Y Él quiere que tú conozcas la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Cómo vas a conocerla si no eres transformado por la palabra de Dios? ¿Cómo vas a conocerla si eres guiado por el modelo del mundo en lugar de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a servirle según su voluntad si no entregas tu vida y pagas el sacrificio de entregarle su cuerpo para ser de Él? Entonces, demanda una entrega a Dios si vamos a vivir una vida recta delante de Dios. Pero notan, segundo, demanda una humildad delante de Dios. En el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a uno. Si vamos a ser personas humildes, entonces vamos a hacerlo por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente es necesario para salvarnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Necesita la gracia para vivir por Dios, para vivir la vida consagrada, la vida de sacrificio, la vida que conoce y sigue su voluntad. Significa que la fuerza tuya no es suficiente. Por eso Pablo dijo en Gálatas, dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios haciendo por ti lo que tú no tienes capacidad de hacer. No puedes salvarte, Dios te salva. No puedes vivir la vida cristiana, Cristo vive la vida cristiana en ti. Por eso hay que entregarnos a Él cada día. Heme aquí, Señor. Pero nota el aprecio de la humildad a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. El servicio que hacemos delante de Dios, esta vida recta, no es en estima de nosotros mismos. De hecho, todos pensamos demasiado de nosotros mismos en comparación como debemos pensar. A cada cual que está entre vosotros está hablando desde el menor hasta el mayor. Está hablando desde el miembro menos conocido hasta el pastor que está delante de todos. Que cada uno, dice aquí la palabra de Dios, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo nos distingue este concepto de sí en casi cada uno de sus epístolas. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Pablo, esclavo de Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos los cristianos? No somos de nosotros mismos, somos de Dios. Y lo que podemos decir en nuestros motivos es porque soy un siervo de Dios. Por esto Abraham dijo, cuando Dios le llamó, Abraham, él dijo, heme aquí, Señor. Por eso Samuel, cuando Dios le habló, Samuel dijo, Señor, habla, tu siervo oye. Entonces su aprecio está en Dios, su aprecio está en otros. Y luego debemos, la humildad demanda cordura. Dice, sino que piense de sí con cordura. Cordura habla de un juicio cabal. El hombre endemoniado en Marcos capítulo 5, cuando Cristo echó fuera los demonios, entonces el pueblo de la ciudad vino, le hallaron a él sentado a los pies de Cristo, vestido y en su juicio cabal. Se había vuelto en sí. Uno que es correcto delante de Dios va a tener cordura, va a tener juicio cabal, va a volver en sí mismo. Habla de sensatez, de juicio, de un sentido común, de un buen sentido. Hacemos las cosas porque debemos de hacerlas. Debemos, no para beneficio, para uno solo, sino lo hacemos porque es correcto. Y si quieres hacer lo que es correcto, tiene que estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, hay que conocerle y tenerle en tu corazón y una vida entrega. Pero esta humildad delante de Dios se ejerce por fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia dice, lo que no se hace por fe, nos es pecado. Somos salvos por fe, vivimos por fe, somos humildes por fe, y así entonces, esta humildad delante de Dios. Alguien dijo, si uno que piensa que es humilde, no sabe que es humilde. Y entonces uno dijo, pues un hermano estaba orando al Señor, dijo, Señor, dame humildad, pero no me dejes saber que soy humilde. Porque el momento que yo pienso que soy humilde, soy enorgullecido. Entonces hay que servir a Dios. Si vamos a tener una vida recta delante de Él, haciendo una entrega total
absoluto a Dios y viviendo una vida humilde delante de Dios. Y tercero, rindiéndole un servicio fiel. Un servicio fiel. La Biblia dice en la palabra de Dios en Lucas, si no me equivoco, dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Aquí Él nos da algunas cosas que hacemos en el servicio de Dios. En el versículo 4 notamos que el servicio es distinto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos un pastor, tenemos un asociado, tenemos un maestro de adultos, tenemos un maestro de los niños, un maestro de los jóvenes, tenemos uno que barre, tenemos uno que sirve en otra forma. Es decir, Dios nos ha dado dones a todos, pero no, aunque somos del mismo cuerpo de la iglesia, en este caso, aquí está hablando de la iglesia en Roma, eran miembros de la iglesia en Roma, y eran muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Uno dice, si yo no puedo servir a Dios en esta capacidad, no le voy a servir. Aprende a servir a Dios en lo que Dios te da para hacer. Y te garantizo que siempre vas a comenzar abajo. Nadie comienza en el pináculo del edificio sirviendo a Dios. Hay una escalera que uno tiene que subir para llegar al pináculo. Entonces, el servicio es distinto. Entonces, pero Dios tiene un trabajo para ti en la iglesia, un trabajo para ti en tu vida, que Él quiere que tú hagas y que tú lo hagas bien. Igual como Él había levantado a Faraón para que en Él todo el mundo conozca a Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios. Que Dios es, Jehová es Dios, dice. Entonces el servicio fiel es un servicio distinto. Tú eres fiel en lo que Dios te da para hacer. Aunque no sea de nombre, lo haces fielmente con alegría. Y el servicio fiel no vive para sí. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Para quién vivimos si no vivimos para sí? Vivimos para los muchos, vivimos para la iglesia, vivimos para Cristo, vivimos para los unos de los otros. Entonces, por eso la Biblia dice que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo del creyente en todo, en palabra, conducta. Por esa fe, amor y espíritu. Pero también notamos otra cosa, el servicio fiel, igual como la humildad delante de Dios, demanda la gracia de Dios. Es de gracia. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios es dada. Estos dones que de cuales tú y yo nos gozamos, no son injertos en nosotros. No los tenemos porque los merecemos. No los tenemos porque nuestros padres nos los pasan. Son de la gracia de Dios. Dios nos llama a hacer un trabajo y nos da la capacidad por su gracia para hacer el trabajo. Luego Él menciona, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. En el luego versículo 7, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y el que exhorta, la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, con integridad, con fidelidad. El que hace misericordia con alegría. Entonces lo que hacemos, cuando lo hacemos y servimos a Dios en cualquier trabajo, lo hacemos por la gracia de Dios. Yo recuerdo que Dios me dio un trabajo. Lo único que yo pedí de Dios cuando yo entré en el seminario en 1964 es que Él me diera un trabajo que me permitía estar en todos los cultos de la iglesia y servirle e ir al seminario. Dios me dio este trabajo.
el primer trabajo que Él me dio no era un trabajo agradable para mí mismo. Lo menospreciaba. Pero yo recuerdo diciendo a Dios, Señor, lo haré porque tú me le diste y lo voy a hacer para ti. Y era toda la diferencia en hacer este trabajo. El segundo trabajo igual. Tuve que pasar un tiempo pintando, luego pasar un tiempo raspando grasa de los muebles de la cocina, Y entonces ninguno de los trabajos era un trabajo fácil ni un trabajo que me gustaba. Pero yo recuerdo diciendo, Señor, tú sabes que no me gustan esos trabajos, pero tú me los diste y lo voy a hacer para ti. Y empecé a gustarme los trabajos. Se empezaron a gustarme los trabajos. Gracias a Dios. Y luego me dio trabajos que me gustaban. Ahora el mejor, predicar la palabra de Dios que me gusta hacer. Es de gracia. Y finalmente notamos que esta vida recta delante de Dios no solamente demanda una entrega a Dios, una humildad delante de Dios y un servicio fiel para Él, pero demanda un sincero de tu parte. Notamos que el amor sincero es veraz, es de verdad. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. El amor veraz es sin pretensiones, es sin hipocresía. El amor veraz aborrece lo malo. El amor veraz sigue lo bueno. El amor veraz ama a los otros con un amor fraternal. El amor veraz hacia lo más prefiere a los otros antes de sí mismo. El amor veraz es diligente. El amor veraz es ferviente, no perezoso. El amor veraz es un amor que sirve al Señor. Todo lo que te viene a la mano, hazlo para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:30. Y luego el amor veraz se goza en la esperanza. El amor veraz sufre la tribulación con paciencia. El amor veraz es constante en la oración, dependiendo de Dios. El amor veraz comparte para las necesidades de los santos. El amor veraz practica la hospitalidad. Entonces, un amor sincero es un amor veraz, pero es un amor que no solamente veraz, nota en su búsqueda. Busca la bendición, pero busca bendiciones para los demás, no tanto para ti mismo. Dice, bendecid a los que os persiguen. Buscan bendición para los enemigos. Busca bendición para los que merecen ser maldecidos. Buscan gozo. Se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Siente compasión por los demás y no es envidioso. Busca bendición para los demás y se alegra por estas bendiciones. Me pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando tu enemigo o otra persona que no ha hecho mucho en la obra de repente recibe una bendición muy especial? ¿Sientes envidia o sientes alegría? Eso demuestra si amas a esta persona sinceramente o no. Pero el amor sincero no solamente es un amor veraz y busca bendición para los demás, pero se asocia con los humildes, es decir, su compañerismo con los otros cristianos, su caminado es con otros que son de la fe de Cristo Jesús. Unánimes entre vosotros, versículo 16, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas veces nosotros pensamos que debemos conocer tales personas para lograr lo que necesitamos para la obra de Dios o para adelantarnos en la obra, pero la Biblia nos enseña los que somos de Cristo. Ese no es una manera de pensar bien. No somos sabios cuando pensamos así. Nos asociamos, tenemos comunión con el pueblo de Dios, tenemos compañerismo con el pueblo de Dios. Alguien dijo,
conviértete a ti, que ellos se conviertan a ti, hablando del mundo y no tú a ellos. Esto habla de tu asociación. Pero el amor sincero también hace bien. No pagáis a nadie, versículo 17, mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. El amor sincero, el amor que ama a Dios con todo su corazón y con todo su alma, espíritu y esfuerzo, es un amor que procura hacer bien delante de todos los hombres, además delante de Dios. Hace bien este amor. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Pero el amor sincero también tiene una relación. La obra es que hace bien. Su relación es la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, notan, busca la paz entre los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. No busca vengarse, deja esto en las manos de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Le trata bien en lugar de darle pago por lo que él te pagó. Si tiene hambre, le da de comer. Si tiene sed, le da de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ascuas de fuego. Pero finalmente, el amor sincero tiene una victoria. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El amor sincero tiene la calidad de un amor veraz, tiene la búsqueda de una bendición para los demás, la asociación con el pueblo de Dios, la obra de hacer bien y no hacer mal, la relación de buscar paz con Dios y paz con los demás, y la victoria de vencer lo malo haciendo el bien. Entonces, aquí notamos que es posible que el cristiano vive una vida recta delante de Dios. ¿Cómo? Haciendo una entrega a Dios. ¿Has hecho esa entrega? ¿Eres salvo? ¿Conoces a Él como tu Salvador? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Entonces, joven, te aviso y te aconsejo con estas palabras con todo mi corazón. Busca la voluntad de Dios en tu vida. Ríndete a ella, no importa qué, y gozarás de la felicidad por toda esta vida y además de la eternidad. Vive una vida humilde delante de Dios. No pienses de más de sí mismo. No tengo que decir más de esto. Sirve a Dios fielmente con los dones que Dios le ha dado. No trates de ser de otra persona. Sé tú mismo y sírvele con el don que Dios le ha dado, conforme a tu fe, conforme a tu capacidad. Y ten un amor sincero en tu vida hacia Dios y hacia los demás. Ahí lo dejamos hoy y que Dios les bendiga, les dé un gran día con Él.